Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Alguien por acá? Sí, Ah, bueno, te muy bien. escuchan, me escuchan. Si quieren, prendamos Yo cámaras escucho. para asegurarnos que todo está bien. ¿Y cómo funciona? De por Dios, ¿esto Parce, cómo yo no sé cómo funciona? funciona esto, weón. Qué Está lleno de mierda. botoncitos, parce, es como un estrenando carro nuevo. Listo, ya, aquí estoy presente. Terrible. Lo logré. Bueno, esperen. Las per- Bueno, creo que podemos arrancar ya con el Tech Talk. Seguirá llegando gente, como les mencioné ahorita, y para los que no habían llegado, hoy vamos a estar hablando de liderazgo en proyectos de implementación de productos de software.
Recuerden que este Tech Talk es organizado por Perfish en Latinoamérica, antes éramos conocidos como PSL. Recuerden también que tenemos un Slack donde tenemos conversaciones interesantes, donde compartimos recomendaciones de libros, donde pueden hacer preguntas y proponer temas de discusión también. Nos pueden sugerir incluso temas para Tech Talks en el futuro. Y no siendo más, vamos a darle la bienvenida a nuestros participantes del foro de hoy. Bienvenidos Erika, Gustavo y Víctor. Si es que Víctor no ha salido corriendo. Salió corriendo, no entró. Este es el momento de prender la cámara. Este es el momento de prender la cámara. Víctor, la cámara. Por favor. Listo. Bienvenidos, Hola compañeros. a todos. ¿Me ven ahí? Vemos perfectamente. Hagamos cada uno de ustedes por favor una pequeñita introducción, una pequeña presentación. Dale, Erika, por favor, arranca tú. Bueno, hola, mi nombre es Erika Gutiérrez, aquí en Perfish en Latinoamérica llevo ya 3 años largos trabajando. Comencé mi recorrido como desarrolladora de software enfocada al front. De ahí he venido como teniendo distintos roles entre Team Lead, Tech Lead y ahorita este rol de Delivery, en el que, bueno, ya llevo un tiempito y me gusta bastante. Vale. Gustavo, ¿querés continuar vos? Sí, claro. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Arroyave. Llevo bastantes años en la compañía. Este año cumplo 18. Empecé hace bastante tiempo aquí. He pasado por, digamos, todos los roles posiblemente. En algunos casos me presento como el chico de utilería. Empecé como desarrollador, fui líder técnico, arquitecto de soluciones. Después empecé a desempeñar roles en paralelo en la gestión de equipos, de proyectos, perdón. He estado como Scrum Master, líder de grupo, Delivery Lead, y pues me he ido adaptando según esa la necesidad de donde pueda contribuir. Últimamente he estado mucho como Scrum Master, hace poco también estoy como desarrollador, y pues bueno, un poquito de lo que ha sido mi experiencia en la compañía. Y Delivery Lead. Ya Víctor estaba enojándose ahí porque Perdón, estaba diciendo Víctor, otras perdón. cosas. No, tengo un problema acá, no veo las cámaras. Creo que me están viendo, pero yo no veo a nadie. Sí, no, te vemos y te vemos perfectamente. Dale, Víctor, una pequeña intro tuya, por favor. Listo, perfecto. Bueno, soy Víctor Cataño. No estoy tan viejo como Gustavo, pero sí llevo ya como 15 años en esto de trabajar alrededor del software. Roles técnicos, al igual que Erika y Tao en mis primeros años por un buen tiempo. Y con este tema de liderazgo técnico en los proyectos, pues le fui como cogiendo gusto al tema de estar como apoyando los equipos y siendo como ese refuerzo para el equipo para asegurar que hay norte claro. Y bueno, ahí fue donde llegué a ese rol de Delivery Lead. Ya llevo varios años en este rol y en la empresa en total llevo ya 8 años. Recuerden, entre más barba, más viejo. Todos. Entre Somos más muy barba, más viejos viejo. todos en esta Yo empresa. tengo menos. Excepto Erika. Listo. Bueno, a las personas que nos están escuchando, bienvenidas todas las preguntas. Las pueden hacer ahí en la herramienta GoToWebinar y las estaremos pues respondiendo en el foro. Pero arranquemos con esta discusión y arranquemos con la pregunta, digamos que es como la más sencilla. ¿Qué es liderazgo para Perfish en Latinoamérica? Tavo, ¿arrancas vos la discusión con esa pregunta? Listo, claro, cualquier pregunta es bienvenida. Pues la definición es bastante sencilla. Pues, ¿qué es liderazgo? Es la capacidad de influenciar a otros para lograr un objetivo, sea bueno o malo, pero eso es liderazgo. Pues obviamente nosotros en los proyectos siempre queremos hacer cosas buenas y aquí es clave poder conocer a los compañeros con los que trabajamos, entender qué los motiva. Nosotros como individuos tenemos diferentes cosas que nos motivan y un líder es aquel que se adapta a su grupo de trabajo y no es al revés. No hay que esperar que sea el equipo de trabajo quien se adapte a mí. Parece mucho más sencillo porque un individuo se adapta a otro que un único individuo adaptarse a todo su grupo de trabajo. Pero ahí es donde está la clave. Entonces, este líder es la persona que sabe cómo acercarse a cada persona y darle un propósito. Alguien con un propósito obtiene mejores resultados que otros que no lo tienen. De esa forma lo podría definir yo.
Yo quisiera tengo complementar algo y es una diferencia marcada en el tipo de liderazgo que se puede hacer, donde hay un liderazgo que es el liderazgo por posición, el liderazgo de usted va a ser el líder de este grupo, hágale, y el liderazgo por influencia, que creo es el liderazgo al que te referís, cómo esa persona realmente influencia positivamente las decisiones estratégicas, el crecimiento de un grupo, que se esté alcanzando un objetivo, y ese es el tipo de liderazgo que buscamos fortalecer mucho en Proficient, el liderazgo que sea por influencia, es el liderazgo natural y no el por posición de te pusieron en este puesto con este grupo de hágale. Pero ahí no sé si sea liderazgo realmente, porque esa otra parte es más bien simplemente una autoridad, alguien que impone algo que es lo que tiene que hacer, más no quien está No liderando un grupo. necesariamente estoy liderando. Exacto. Entonces, sí, No, entiendo tu punto, pero lo vería con esa gran diferencia. no, de acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que se ve mucho en empresas que son organizaciones más jerárquicas, donde la persona que tiene determinada posición tiene ciertas responsabilidades y tiene un grupo a cargo, donde ese liderazgo se da más como un liderazgo de yo sigo a esta persona, pero es porque me toca, porque fue el que me pusieron arriba de. A lo que me refiero, que trata de marcarse mucho en Proficient es ese tipo de liderazgo donde se quiere generar seguimiento de las personas porque veo resultados en lo que esta persona está haciendo, veo sentido en lo que propone, veo interés en alcanzar el objetivo y no solo fue el que me pusieron por encima, porque bueno, aquí no es muy popular el tema de las jerarquías y tratamos de no incentivar mucho ese concepto de jerarquías en la compañía. Yo estoy que me hablo con el tema, pero no sé. Erika, si tú quieres agregar alguna otra cosa antes de yo continuar. No, concuerdo con Víctor. Digamos que uno de los retos más comunes que me ha pasado mucho, más que todo por mi edad, es cuando ingreso a un equipo. Digamos, así por defecto, se podría decir que uno puede llegar a sentir que no te tienen fe, porque tú estás llegando y es como el líder que está llegando. ¿Qué hay que hacer? Empezar a ganar credibilidad con el equipo. Entonces, eso para mí es un reto súper común. Cada vez, yo pasaba por un montón de equipos ya aquí en la compañía y es vital ganar esa confianza y que con acciones vean realmente que tú vienes a ayudar y que eso que vas a hacer pues va a ayudarnos a todos y al proyecto. Súper, y es lo que yo quería complementar, pero lo hiciste te me adelantaste. Es una situación, es una posición muy difícil, porque como no es alguien que se impone y que a través de la autoridad o el cargo quien le indica al equipo qué es lo que tiene que hacer, sino que es alguien que se lo tiene que ganar, alguien en el que sus compañeros de trabajo creen y están de acuerdo con lo que esta persona sugiere, no impone, es quien propone y le da valor a todas las propuestas que hay dentro del equipo. Entonces, por eso es mucho más difícil, porque es como lo dice Erika, uno empezar desde atrás, trabajar con un grupo de personas que no lo conocen y que poco a poco van viendo que es un apoyo para el equipo para lograr sus objetivos. Vale. Ustedes tres dijeron que son delivery lead, pues que han pasado o pasan o están en ese rol. ¿Qué es un delivery lead? Y esa discusión la puedes arrancar, pues, Víctor, y es una pregunta que también nos acaba de llegar precisamente, o sea, ¿qué es un delivery lead? ¿Qué skills tiene y qué responsabilidades tiene un delivery lead? Sí, ese nombre de delivery lead no es gratis. Para nosotros el delivery lead es una persona que acompaña a un equipo y que lo acompaña a alcanzar los objetivos y que lo acompaña a justamente que esas entregas sean entregas exitosas, que excedan expectativas, que tengan calidad y bueno, un montón de atributos que pueden tener esas entregas. Pero, ¿por qué no los llamamos Scrum Master u otro nombre, digamos que puede ser más tradicional? Resulta que este nombre de Scrum Master está un poco contaminado con algunas formas de describirlo de hace varios años, donde se decía el Scrum Master es el facilitador y el Scrum Master es el evangelizador de la metodología, pero eso se queda muy cortico para que un acompañamiento se haga realmente de manera muy efectiva. Y no es atípico que en un equipo la persona que tiene ese título de Scrum Master se termina volviendo el agendador de reuniones. Imagino que más de uno que está conectado ha vivido una situación como esa.
Lo que buscamos de una persona en el rol de Delivery Lead acompañando a un equipo es una persona que conoce la metodología, sí, ayuda a que la metodología se haga de la manera correcta y que la metodología vaya mutando acorde a la evolución del propio equipo y del propio proyecto, pero también una persona que tenga un background desde el hacer, desde lo que es hacer código, desde lo que es certificar una entrega, desde lo que es una entrega, y no solamente desde seguir con un diagrama de Gantt viendo que la entrega se esté cumpliendo y ya. Entonces, ese nombre de Delivery Lead viene de ese enfoque hacia la entrega más que la propia metodología, aunque es importante la metodología para la entrega. Y el apellido de Lead viene de que no buscamos managers que estén simplemente pues, con un diagrama, como lo mencionaba hace un segundo, viendo si una entrega se cumplió o no. Ese apellido de Lead busca justamente lo que se mencionaba hace un poco y lo que tanto destacaba Tavo hace un momento de esa influencia positiva en el equipo, es entender la parte humana, ese entender cuáles son las dinámicas correctas del equipo. Entonces, resumiendo un poco, es como un mix entre tres aristas principales: la parte metodológica de lo que se está haciendo, la parte técnica de cómo estamos haciendo esto, no porque sea el experto en DevOps, no porque sea el experto en la arquitectura, en Java, en frontend o lo que sea, sino porque es una persona que conoce la ingeniería y apoya los líderes técnicos, arquitectos y los desarrolladores en pro de que las decisiones que se tomen estén acorde a la metodología y acorde a los objetivos que hay. Pero hay un tercer factor importante y es el factor humano, entender la motivación del equipo, entender esta parte emocional, pues porque no somos máquinas, somos personas que tenemos emociones, sentimientos, entonces está el componente humano también en acompañar a un equipo de cerca para que todo lo que el equipo está haciendo tenga sentido para ellos y también para la entrega como tal. Me gusta como lo coloca Víctor, porque para mí son también esas como dos caras, de cara al cliente y de cara al equipo. De cara al cliente, un montón de cosas, ¿no? Asegurar que existe una entrega, que realmente hay algo que vamos a entregar y que es claro, que es alcanzable. Buscar esas estrategias que de repente mencionó Víctor, de exceder las expectativas, y de cara al equipo hay un montón más. No solo es como motivar en un alto nivel, sino es ese uno a uno con cada uno, de entender cuáles son sus metas individuales, acompañarlos en todo ese proceso y también ayudarlos a utilizar sus fortalezas, que no siempre están bien identificadas. De acuerdo. Tavo usualmente es la persona que no está de acuerdo con las opiniones. Sí, ¿Tiene yo algo por soy decir? el de la discordia, pero más allá de la definición de Delivery Lead, yo quiero reivindicar el rol de Scrum Master, ese que desafortunadamente ha perdido, digamos, reconocimiento en su labor, porque es cierto, Jorge Aramburo habla mucho del Scrum Master, más que Scrum Master, el Scrum Monster, porque pues fácilmente se cae en lo que dice Víctor de ser una persona que agenda, se limita a agendar reuniones y ya, no tanto en todo lo que Víctor acaba de describir como lo que se busca en un Delivery Lead. Porque hemos tenido estas discusiones entre él y yo para ver pues cuál es el nombre del rol, qué es lo más apropiado, pero yo sigo viendo un gran valor en el Scrum Master, en la esencia de lo que es la definición del rol. Y pues hay mucho solapamiento, overlap entre las dos definiciones, pero desafortunadamente ha caído, digamos, en desgracia el nombre del rol por las malas prácticas de algunos. Pero Tavo, ¿crees que el rol de Delivery Lead, como se define y con las responsabilidades que tiene, abarca el rol de Scrum Master, o creer que se está dejando algo de lado al tomar este camino? Porque es que depende, el alcance puede depender de... no, la respuesta depende del alcance de las responsabilidades. Si, digamos, la expectativa o lo ideal es que un Scrum Master esté trabajando con un equipo de trabajo. Y a veces vemos que las expectativas para un Delivery Lead es varios equipos de trabajo. Un Scrum Master puede tener dificultades a trabajar con varios equipos de trabajo simultáneamente.
Ahí digamos que es donde puede presentarse una gran diferencia. Pero si estamos hablando de un delivery lead en un mismo equipo de trabajo, puede haber mucho solapamiento en la responsabilidad de los dos. Si fuese dedicado a un solo Correcto. equipo. Pero lo cierto es que, pues bueno, las buenas prácticas sugieren un Scrum Master dedicado, un Delivery Lead dedicado a un equipo. O el Delivery Lead pues, puede estar a un nivel mucho más alto, donde trabaja con grupos que tienen unas composiciones y dependiendo de la aproximación que se utilice para construir producto, pues podría también haber Scrum Masters en los equipos. Entonces dependería como del alcance y el objetivo de lo que se quiera lograr. Ahí tocaste algo de los niveles de delivery y a mí me pasa mucho en los distintos equipos y para mí el nivel que uno profundiza depende de la madurez que tengan los integrantes del equipo. O sea, depende de la composición, de cómo estén trabajando, de esas dinámicas que también estén seteadas. Eso va a determinar qué tan profundo o qué tan por encima uno se puede quedar. Ahí dices algo interesante y le estamos quitando la palabra a Víctor, que está que se habla. Pero yo hace algunos años decía, ahora digo que de forma equivocada, que la meta del Scrum Master es volverse irrelevante, porque llevó al equipo a un nivel donde ya no era necesario el Scrum Master, ¿sí? Porque ya todos son tan autogestionados, tan buenos, que ya no era necesario. Hablaba hace algún tiempo con alguien que me presentaba un punto de vista diferente y que ahora comparto, y es los equipos, pues a todos posiblemente nos gustan el deporte, la gran mayoría posiblemente deportes diferentes, pero inclusive los mejores equipos, los de primer nivel, tienen un técnico. Si recordamos lo que fueron en la NBA los Bulls, tenían, si mal no recuerdo, Phil Jackson como entrenador, así estuvieran ahí Scottie Pippen, Michael Jordan y los demás que estaban en este equipo. En el Real Madrid, cuando fueron los mejores del mundo, tenían un técnico, lo mismo el Barcelona. Entonces siempre habrá alguien que pueda llevarlos a un siguiente nivel a estos equipos. Entonces, por eso, digamos, quería compartir eso, que en el pasado lo veía de una manera, ahora lo veo de forma diferente. Entonces, cuando Erika dice, sí, depende de la madurez del equipo, de acuerdo. Eso quiere decir que o uno sigue acompañando al equipo para que pueda llegar a ese siguiente nivel, porque la idea siempre es mejoramiento continuo, o pues uno acepta que hay un nivel aceptable con el que se está funcionando y puede uno pensar en que hay otros que necesitan más ayuda. Y puede ser el momento donde ya uno puede empezar a involucrarse con otros. Víctor, ¿estabas que te hablaba hace rato? ¿Querés hablar o seguimos con rabia. Sí, otra es que decir que por fin los veo, después de media hora por fin los puedo ver, casi no logro configurar esta cosa. Tavo tocó una analogía interesante con el tema del deporte y yo creo que me hace mucho sentido cuando uno piensa como más históricamente quiénes son los que están en esos roles de delivery lead. Si vemos de las metodologías tradicionales hacia el agilismo, los que empezaron esos roles de delivery lead eran más que todo personas que venían de project managers de metodologías más tradicionales o que venían pues certificaciones en PMP, bueno, y otras cosas más tradicionales, pero que no estaban como involucrados necesariamente en la serie, en lo técnico. Y yo creo que pues de hecho no es raro que tanto Tao como Erika como yo tenemos un background técnico y es porque eso nos da la facilidad de hablar el idioma del equipo, donde no somos expertos en todo. Yo no puedo decir que soy experto en DevOps, yo no puedo decir que soy experto en .NET, pero entiendo la ingeniería y entiendo las cosas que se hacen ahí. Y esa analogía del técnico que acompaña un equipo en determinado deporte, pues es una persona que probablemente pues, va a ser más difícil que enceste que Michael Jordan de aquella época, pero entiende las técnicas, entiende qué esperar, entiende cómo motivar a Michael para que las cosas funcionen y se hagan bien. Y esa es como una buena analogía, me parece, respecto a lo que es este rol. Por acá tenemos una pregunta que habla de liderazgo y preguntan ¿cómo definirían el liderazgo desde una aproximación Lean? No, que la responda Erika, creo que como cuando uno no sabe, uno sugiere a los compañeros. Pero bueno, Pero si yo... yo, Dale, Vic. yo quiero responder
esa porque, a ver, hubo un momento donde un cliente necesitaba una entrega y un reto grande para el equipo. Y parte de lo que se evaluó de, bueno, ¿qué vamos a hacer para lograr esta meta? Implicaba pedirle al cliente mover un montón de cosas, cambiar un montón de dinámicas de cómo ellos trabajaban y de cómo estaban acostumbrados a vernos trabajando. Y la forma, digamos, como se justificó eso fue basado en Lean, donde Lean se basa mucho, o digamos, una de las principales cualidades que se destacan desde Lean era el remover las cosas que sobran. Entonces estamos teniendo muchas reuniones repetitivas sobre ciertos aspectos de producto, con todo el equipo, con la gente involucrada, ya de lo que no fue, no venga, optimicemos esto, hagámoslo de una forma que podamos optimizar los tiempos de la gente, enfoquémonos en las personas que necesitan estar en cada uno de los espacios y parte como de cómo aprovechamos, más que aprovechamos la parte como justificamos todos estos cambios eran basados en todos estos principios de Lean, buscando entrega continua de valor y buscando remover las cosas que no nos apoyaban en esa entrega continua de valor para enfocarnos en lo que más nos genera como esa velocidad en lo que nos hiciera sentido. Yo te contrapregunto ahí, Víctor, porque digamos que está bien la respuesta, pero eso me suena más a una aproximación particular a resolver un problema que al hecho de que el liderazgo pueda de una forma u otra cambiar dependiendo de cuál es la aproximación metodológica que estás utilizando. Me explico un poquito. Vale. Espérate que el gato me deje hablar. Quiere participar. Él está que se habla, pero yo diría es, por ejemplo, digamos, tú puedes hacer Scrum, puedes hacer Kanban, puedes hacer XP, puedes hacer Lean y un montón de cosas. ¿Eso de una forma u otra tú crees o alguno de ustedes cree que eso afecte la forma como uno debe liderar un equipo? No, viendo la pregunta esa, por ese lado como lo escribí, yo diría que no, porque es que el liderazgo, si vamos como a la definición principal de liderazgo como influencia al equipo, no necesariamente tiene que estar atado a una metodología. Puede que algunas actividades, si digamos yo en la metodología Scrum soy responsable de dirigir las retrospectivas porque lo sé hacer, porque le exijo al equipo que se digan las cosas de cierta forma, etcétera. Eso ya es como una tarea más que como tal un principio de la ejecución de liderazgo en un equipo. Entonces yo pensaría que no, hay diferentes estilos de liderazgo, pero la metodología no necesariamente define el estilo o cambia la forma de actuar del líder con el equipo. Yo quisiera entender si de pronto la persona que hizo la pregunta, Iván, pues puede complementar un poco más al respecto. No sé, porque completamente de acuerdo que el liderazgo es agnóstico a la aproximación que se utilice, pero no sé si de pronto es que esté relacionado con el tema de ser más prescriptivo en la aproximación. Las aproximaciones ágiles son poco prescriptivas. Scrum pues habla de unas ceremonias, unos eventos que hay dentro de la aproximación. Kanban es menos prescriptivo, mucho más liviano. Y Lean pues es como elimina el desperdicio. Ahí. Entonces, ¿de qué forma lograrlo? Entonces, podría ser a donde puedo llevar la interpretación de esta pregunta. Porque si lo veo entonces como liderar bajo Scrum, pues bueno, están las ceremonias, hay que hacer la planning, la daily, etcétera, y hay digamos que una serie de eventos que se tienen que respetar. En Kanban algunos y no sé entonces para el lado de Lean. Entonces, toda esta carreta es como para ver si la pregunta está más orientada a eso o si con lo que Víctor ya compartió de ser agnóstico a alguna aproximación, pues queda clara la inquietud. Pero bueno, nos puede seguir compartiendo por ahí las preguntas y pues bueno, podemos seguir Sí. adelante mientras. Aquí hay otra pregunta mientras, pues si le respondimos a Iván, me imagino que no pregunta más, si habrá que complementar algo, me imagino que vuelve y pregunta. ¿Cuál es la estrategia, metodología, pues es la metodología que utilizan como delivery leads para garantizar que se cumplan los objetivos de cara al cliente? Víctor, dale. Yo en mis inicios en este rol cometí varios errores y yo diría que uno de ellos fue un enfoque muy en lo técnico.
donde me enfocaba más en la tecnología usada, la arquitectura bien definida y ese tipo de cosas. Pero con el tiempo y con los tropiezos, digamos que mi forma de pensar al respecto es lo más importante es entender cuál es el propósito. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Eso cómo beneficia a alguien en la vida. Porque en la medida que uno entiende el propósito, todo de ahí se va mucho más fácil. La definición de un roadmap es más clara si hay un propósito, porque ese roadmap se basa en priorización de épicas, actividades, módulos o lo que sea, y esa priorización tiene que ser respecto a un propósito de para qué estamos acá. Esa buena priorización nos va a dar una mejor motivación porque el equipo sabe lo que se está haciendo, tiene claridad, tiene trabajo suficiente para lo que está haciendo. La parte técnica también va a tener mejores decisiones porque podemos determinar si determinada arquitectura es acorde a la expectativa, a la necesidad y al propósito, o si estamos matando una mosca con una escopeta. Entonces eso ayuda en diferentes factores a que todo lo que se desencadena desde el comienzo de un proyecto hasta el final tenga sentido, no solo para la proyección del equipo, sino para cada individuo sienta que está siendo parte de un propósito, que está agregándole valor a alguien en la vida. Sí, ahí en esa pregunta también que dice estrategias para garantizar que se cumplen los objetivos de cara al cliente. Para mí, que sean claras para todo el equipo. Ya con eso es un camino ganado increíble. Muchas veces las metas quedan muy superficiales o no se pueden medir, no se le puede medir progreso, ni hay un tiempo delimitado en el que uno va a ver si se cumplió. Entonces, en el momento en que todo el equipo sabe cuál es la meta, cuándo se tiene que lograr, cómo lo vamos a alcanzar, quién va a ser, quién va a estar enfocado en qué parte, estamos todos alineados. Eso es como lo que yo utilizo. ¿O eso es algo distinto? ¿O algo que No, agregar, tal vez para complementar, porque pues estoy alineado con lo que comparten Erika y Víctor. Agregaría que la visibilidad es clave. Entonces, como dice Erika, es importante entender cuál es el objetivo. Entonces, de un cliente, cuando hablamos de los objetivos o los objetivos de cara al cliente, tienen que ser claros para todos. Y no es solo el poquito de información mínimo que se debe compartir con el equipo, ¿no? Debería haber una gran transparencia. No es solo que esto lo necesitamos para tal fecha, sino lo necesitamos para esta fecha porque esperamos hacer este lanzamiento. Hay tantas personas que están pendientes de estas entregas. Es el momento en que nosotros vamos a renovar toda nuestra, digamos, plataforma y con la que vamos a empezar a interactuar con usuarios, etcétera. Todo eso tiene que ser muy claro siempre para los que están involucrados en lograr ese objetivo. Y también lo otro, tener, como dice Erika, a veces no es claro cómo medir, pero creo que todo puede ser medible. Habrá diferentes formas de medirlo, pero siempre debemos tener una manera de poder medir nuestro progreso. La manera que nosotros o la herramienta que tenemos, hay diferentes herramientas para medir nuestro progreso frente a un objetivo. Muchas veces decimos tenemos que construir tantos requerimientos. ¿Y cómo vamos a nosotros a medir el progreso frente a estos requerimientos? Es clave. Tener claridad frente a un scope, un objetivo, una fecha y medir ese progreso es clave. Independiente de la metodología, porque pues diría que no es porque sea Lean, Kanban, Scrumban, Root, o la forma como que se quiera trabajar, siempre va a haber algo que nos permite a nosotros medir el progreso y hacer seguimiento a ese progreso, el que nos permite saber si vamos bien o no. Puede que se presenten dificultades para no estar progresando todo lo que quisiéramos, pero tenemos que identificar lo más pronto posible cuando nos estamos desviando de ese objetivo, cuando nos estamos retrasando para tomar acciones. Porque cualquiera de estas aproximaciones ágiles, recuerden pues que parte del título de esto es desde una perspectiva ágil, la clave es inspección y adaptación. Y si nosotros no estamos inspeccionando, no estamos evaluando cómo estamos frente a un objetivo, cómo estamos frente a donde queremos llegar, pues vamos a tener dificultades y nos vamos a dar cuenta tarde, cuando ya no podemos reaccionar y cuando el cliente va a estar insatisfecho. Sí, hace unos minutos mencionó Gustavo la palabra tiempo, eso es cuando el cliente tiene tiempos. Y yo creo que otra de las tareas que hacemos desde el rol es como ser esa protección para el equipo también, porque digamos
Si hay una fecha, tiene que ser lograble. ¿Y cómo podemos saber eso? Con la data que ya está, con las experiencias de los compañeros que tenemos, con el conocimiento que tenemos en la empresa. Entonces yo sí siento que en varias ocasiones intento ser muy protectora con el equipo porque para no dejar que en el día a día se vaya creciendo el alcance y vayan pasando como ciertas cosas que nos pongan complicadas las fechas. Tengo una... No, dale. No, solo algo pequeñito para complementar ahí. Es que hay una línea delgada entre proteger al equipo de expectativas locas de los stakeholders y permitir que, digamos, no nos retemos como equipo. Y esa línea delgada hay que saberla identificar, hay que saberla manejar. Entonces hay que mantener un reto suficiente porque es que si no hay reto, pues la gente se desmotiva. Si uno está en un proyecto donde uno pues está haciendo más de lo mismo cada vez, no tiene que esforzarse un poquito pensando, pues va a llegar a un punto donde uno dice, ya no quiero estar acá. Entonces hay que saber cómo medir esos dos extremos. Y del lado del cliente, hay que muchas veces saber decirle a un cliente que no, lo cual es un arte, pues hay libros dedicados de hecho hay lo que llama el arte de decir no. Y no es solamente decirle no, no se puede, qué pena, pero es que no se puede. Hay que saber justificar, argumentar, evidenciar cuál es la tendencia de trabajo que tiene el equipo, cuantitativamente qué venimos haciendo, cuantitativamente qué es lo que él espera para que miremos qué es lo que hace sentido hablar o no, ver si tenemos que pensar en un MVP, reducción de scope, capacidad, etc. Yo les iba a tirar una contrapregunta, porque muchos de ustedes hablaron de tener claro el objetivo, el objetivo, el objetivo y el objetivo. Yo desde que empecé a trabajar en software, hace como 13 meses, he estado escuchando constantemente que la gente siempre dice, el cliente no sabe lo que quiere. En software el cliente no sabe lo que quiere. Entonces, ¿uno cómo hace? Si eso es real, si a ustedes les parece que eso es real y es común que el cliente no sepa qué es lo que quiere, ¿cómo machea uno esa realidad? Si es que les parece que es real, con eso de es que necesitamos tener claro el objetivo para poder liderar el equipo y llevarlo a alcanzar las metas. De acuerdo con esa afirmación, muchos la hemos escuchado y posiblemente estamos de acuerdo con eso. El cliente no sabe lo que quiere, pero sabe qué es lo que no quiere, y por eso es importante nosotros mostrar constantemente nuestro progreso para ir buscando el feedback lo más pronto posible. Construimos algo. ¿Es esto lo que quiere? No, ya sabe que no lo quiere, o sí. Entonces, la manera de mitigar ese riesgo de que el cliente no tenga claridad es involucrarlo activamente en el proceso, hacer entregas frecuentes de software funcional, de manera que él pueda utilizar y probar para garantizar que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Un cliente puede no saberlo, pero en la medida que se empieza a encontrar con un producto construido, empieza a verificar que sí. Problemas comunes son que no se involucran como deberían. Y eso es lo que es que tiene que ver mucho con las expectativas. Algunos creen que como el vendor es un experto para construir y desarrollar software, yo le digo 3 cosas y ya él me tiene que entregar lo que sea, abandonando su responsabilidad de actor activo y clave para el éxito de esto. El cliente siempre tiene, y el cliente lo vemos como una figura todavía muy abstracta, porque luego lo podemos refinar un poco más qué es el cliente, pero la representación del cliente, la persona que tiene claro cuál es el norte, a dónde debemos llevar estas cosas, tiene que participar activamente con el grupo para poderlo orientar y para poder entender que lo que está construyendo si es o no es lo que necesitan. Eso diría yo que sería, digamos, de acuerdo, es una realidad, pero es la forma como se mitiga ese riesgo. Y yo diría que es que no podemos esperar que un cliente sepa lo que quiere, porque puede que tenga un objetivo de macro de a dónde quiere llegar, pero puede que no sepa el cómo. Y eso pasa mucho en los ecosistemas de startups. La definición de startup no es hippies tratando de hacer empresa en Silicon Valley. Un startup es un ecosistema donde hay incertidumbre de lo que estamos haciendo, es donde tiene todo el sentido del mundo lo que Tao describe. Entrega continua, miremos si agrega valor y tomemos nuevas decisiones. Y muchas veces lo que pasa con los clientes es, esto que experimentamos no funcionó como esperábamos, tenemos que cambiar de dirección. Y ahí es donde tenemos que entrar activamente a apoyarlos como partners, sino como
los que hacen los mandados y que el cliente dice, hágame esto, hágame lo otro. No, venga, ¿por qué lo va a hacer? ¿Qué valor le agrega? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo impacta a los usuarios? Y venga, miremos si tiene sentido cómo se está escribiendo o si hay algo más que podemos identificar más valioso. Víctor dice algo muy importante que muchas veces pasamos por alto. Preguntamos mucho el qué es lo que quiere, pero no el por qué. Es importante entender la motivación. Cuando nosotros entendemos la motivación, cuestionamos bastante si esto realmente se necesita. Y así, con las preguntas que nosotros hacemos, los ayudamos también a ellos a identificar y asegurar que lo que estamos discutiendo es lo que realmente quieren. Hay que entender la motivación, el porqué de las cosas, no solo el qué ni cómo lo vamos a hacer, que es donde muchas veces los equipos se quedan, qué es lo que necesitan, cómo lo vamos a hacer y no entender el por qué lo deberíamos hacer. Sí, y con esa información también podemos ayudarlos en la definición de prioridades, en qué hacer primero. Digamos, hay ocasiones en las que el cliente como empresa tiene que tener cierta entrega en ciertas fechas, veámoslo en términos de versiones. Entonces ahí se vuelve súper clave saber el por qué queremos agregar todos esos features para darle como el orden que tenga más sentido y que cree más impacto en el usuario final. Vale. Tengo una pregunta que tiene escrito que quieren que Erika la responda, básicamente. Estoy molestando. ¿Cuál es el reto más importante que han enfrentado recientemente? Y yo te la complementaría un poquito y es, ¿cuál es el reto más común que te enfrentas como delivery lead, pues, en los proyectos? Y pues que arranque Erika, pero pueden complementar los otros enseguida. Me gusta que dice recientemente porque recientemente me ha pasado mucho que se vuelve un reto replicar o lograr replicar la cultura que tenemos como empresa en cada equipo. Ya digamos hay personas que han entrado de equipos donde no conozco personalmente a ninguno y se empieza a crear todas esas dinámicas y empecemos a conocernos todos en virtualidad y eso sí se vuelve como un reto, digamos, sacar a la persona que no quiere poner cámara y lograr que la coloque y lograr como crear esa conexión para que el equipo empiece a funcionar como con la cultura que tenemos también en la empresa como todo. Víctor, Tao. Yo quiero hablar de un reto que es bien repetitivo y es cuando un cliente sí sabe lo que quiere. El problema es que lo quiere para allá, todo. Y es cuando empiezan a pedir cosas que son imposibles, que son inalcanzables. Muchas veces no es atípico que la reacción, cuando un cliente pide algo, la reacción en automático muchas veces es, hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque el cliente lo pidió. Hace par de meses estamos en una situación donde el cliente tenía una necesidad grande de un cambio gigante en la aplicación para una nueva implementación que se necesitaba y que eso no iba a salir a tiempo, no con la capacidad que tenía el equipo. Pero el cliente tenía, digamos, un presupuesto ya marcado para todo el año y empezamos a revisar alternativas. Bueno, entonces un MVP, no, ¿qué se puede sacar? No se puede sacar nada, esto es mínimo viable, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo me remito en esos casos a la teoría básica de toda la vida de gestión de proyectos. Y ustedes van a encontrar en internet que se dice que eso es cero ágil y no sé qué, y es el famoso triángulo de hierro, la triple restricción. Todo proyecto se rige por tres cosas: el presupuesto, el costo, la capacidad, no, ese es el tiempo y el alcance. Usted puede escoger dos variables de esas y la tercera está determinada, pero usted no puede escoger, yo quiero con esta cantidad de personas este alcance en este tiempo. Se puede escoger, vea, con este grupo y en este tiempo qué puede hacer, o con este alcance para este tiempo qué grupo necesito. Usted tiene que escoger dos de ellas y siempre hablo con los clientes en esos términos de, venga, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? ¿Cuál es la capacidad que podemos cuantificar y hasta dónde nos da? ¿Y cuál es el tiempo que tenemos? ¿Se puede o no se puede extender ese tiempo? Y siempre las negociaciones son alrededor de esos tres factores. Pero algo particular que quiero destacar que eso se da también a otras escalas. El caso que estaba describiendo era pues, un caso de un grupo de más de 20 personas, de una necesidad de trabajo de todo el año, cosas de ese tipo, pero
me pasó en diciembre, estuve en vacaciones, cuando volví, pues me llamó un compañero y estaba como algo insatisfecho y me decía, lo que pasa es que me está tocando trabajar los fines de semana y ya llevo 2 fines de semana y algunas noches y pues así no puedo seguir. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, bueno, pero contame por qué lo estás haciendo. Porque es que yo hice un compromiso inicialmente de un trabajo en un mes. Lo hablamos con el cliente y todo es bien. Pero mientras estabas en vacaciones me pidieron más y más cosas. Yo, bueno, ¿y usted por qué lo hizo? Pues porque, ¿cómo le digo que no? ¿Y por qué le digo que sí? O porque es el cliente. Que no, venga, revisemos. Alcance. ¿Cuál es el alcance? Tu trabajo, tu tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tenemos? La estimación que tenemos en un mes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que habíamos dicho. Entonces, cuando el cliente llegue y le diga, necesitamos estas cosas adicionales, listo, cliente, perfecto. Veamos alcance. ¿Dejo de hacer lo que habíamos dicho para ponerme en esto o espera que esté el otro para ponerme en eso? Ah, no, que todo se necesita para allá. Ah, listo. Entonces, venga, traigamos otra persona para que me apoye, para que lo saquemos entre los dos. Pero no en automático, tienes que irte a hacer todo de una porque vamos a caer en ese error y pues no va a ser motivante para vos ni el corto ni el mediano plazo. Entonces, creo que es un caso que es bien frecuente y se da a varias escalas, por eso lo quería destacar en esos dos aspectos. Yo agregaría, para mí la mayor dificultad siempre, no dificultad, sino el reto. Esto es parte de lo que tenemos nosotros que, como diría en inglés, embrace, abrazar, aceptar, y es que el software lo desarrollamos personas. Y es ahí donde tenemos que entender cómo trabajar mejor con las personas. Y si lo vemos desde la perspectiva de un líder es cómo logramos a través de las personas, porque ese, digamos, es uno de los grandes retos que hay en una posición de liderazgo, porque es la más dependiente de todas. Usualmente el líder no es el que más contribuye más porque es el que más hace. No, para poder lograr un impacto grande hay que trabajar con todas las personas. Entonces yo el mayor reto es en cómo trabajar con las personas, porque hay personas, como lo decía hace un rato, hay motivaciones diferentes, pero hay problemas entre personas, hay personas que no están bien preparadas para el reto en el que están asignados, puede ser que no estén bien entrenados sí, entrenados lo suficiente en la tecnología que estamos utilizando o en el rol que se está trabajando, o personas que pueden ser tímidas y no son capaces de expresar sus inconformidades frente a otros. Entonces, son muchas cosas las que se presentan cuando trabajamos con personas y los compañeros, y creo que ahí es donde yo diría la mayor dificultad es lograr a través de otros. Es como lo podría expresar. Vale. Preguntan por acá, ¿cómo determinar cuál es el avance que debe tener una tarea sin sobredimensionar y sin subestimar? Pensé que se iban a tirar como locos a responder esa pregunta Es todos que de una, la yo verdad. me quedé pensando el avance sin... ¿Qué debe tener? ¿Qué debe tener una tarea? Pero No, de cuando hablamos acuerdo. de tarea, nos referimos a una historia de usuario, por ejemplo. Supongamos, sí, pues es difícil saber porque está escrita, pero supongamos que es una historia de usuario, sí. Yo, a ver, entre más tiempo, entre más compleja una tarea, más incertidumbre en acertar la fecha en la que se va a terminar. Entre más tiempo yo anticipe que va a tomar finalizar una tarea, más incertidumbre hay. Yo puedo estimar con mayor exactitud cuando termino una tarea muy pequeña y puedo decir entre 1 y 2 horas a poder acertar una que se demora entre 6 o 7 días. Ahí hay una gran diferencia. Partiendo de esto, pues, si queremos ser como mucho más cercanos a identificar el progreso real, es una tarea grande, dividirla lo que más se pueda. En la medida que uno va adquiriendo experiencia y se vuelve más confiado de su trabajo, porque conoce el producto, porque conoce el negocio, porque conoce la tecnología, conoce a sus compañeros y todas las otras variables que me pueden afectar a mí para lograr un objetivo. En la medida que yo voy mejorando y voy madurando en esto, pues puede que lo que va a recomendar cada vez pues, se vaya, digamos, diluyendo en el tiempo. Pero cuando una tarea es grande, lo que yo diría es dividirla lo que más se pueda.
no es que una historia de usuario la va a partir en otra historia de usuario, no, digamos que yo ya tengo una actividad y no hablemos de historias de usuario porque estaríamos hablando de una aproximación en particular. Puede ser requerimiento, puede ser actividad, cualquier cosa, pero yo tengo algo que hacer. Pero si yo lo entiendo, yo identifico qué actividades tengo que realizar. Primero tengo que hacer A, luego B, luego C para terminar el objetivo de esta actividad. Y lo más pequeño, perdón, lo más grande entre lo más pequeño admisible sería una tarea de un día. De manera que yo sepa al final del día si estoy retrasado o no. Más pequeño que eso, yo diría, pues bueno, se puede, pero ya es muy granular y no veo que sea tan importante. Para mí sería importante identificar si estoy retrasado o no cada día. Si yo no logro finalizar mi objetivo al día, entonces ya puedo identificar que estoy retrasado e inmediatamente comparto con mi equipo, hey, estoy retrasado, este es el impacto, me voy a demorar más o no, o creo que voy a poder lograr terminar luego con estas otras actividades, o necesito que alguien entre para que trabajemos. Pero entonces, una actividad grande yo la dividiría de tal forma que pueda identificar cada día que también voy o no. Porque al finalizar el día, si no logré los objetivos, ya sé que estoy retrasado y puedo identificar cuál es el impacto. Y puede que diga, no estoy sí estoy retrasado, pero mañana logro ponerme al día con esta otra actividad, etcétera. Entonces, la forma como yo usualmente recomiendo monitorear el progreso frente a un objetivo. No, yo no te quiero contradecir, pero yo sí le quiero poner como el marco del marco, del marco de trabajo, sea Scrum, Kanban u otro. Si uno lo ve desde Scrum, pues, lo más popular que hay para estimar con puntos de historia de usuario es basarse en esa escala de Fibonacci, donde uno estima 1, 2, 3 puntos, de ahí para arriba 5, 8, 13, 21, donde lo que trata de hacer Fibonacci es como capturar esa incertidumbre que describías, que mientras más grande es la historia, pues mayor es la incertidumbre de cuándo la puedo terminar. Y eso de alguna forma forza al equipo a pensar en cosas más granulares, más pequeñas, y los equipos se ponen límites, donde los equipos suelen decir, historia de 13 puntos, eso hay que partirlo, o historias de 21 puntos, no, eso es inadmisible, pues es imposible que se saquen un sprint. Pero si lo vemos, digamos, desde la parte de Kanban, lo más popular es que Kanban tenga condiciones de trabajo. Kanban no es solamente un tablero con tarjetas, hay ciertas condiciones de trabajo, hay una definición de un WIP, de que es el work in progress, lo que está en la cola de trabajo, y hay una definición también de cuál es la magnitud de esas tareas que están en esa lista, donde se busca que estén entre 2, 3 días de trabajo a lo sumo, o en promedio, pues. Entonces, sí, las metodologías también tienen como algunos principios para que haya esa granularidad en el trabajo y nos permita dar un seguimiento más adecuado. Yo quiero medio llevar esa pregunta a una respuesta particular, pero lo veo más bien como preguntar a ustedes si es labor de la persona que está haciendo Delivery Lead o Scrum Master o liderazgo del proyecto con el rol que tenga, juzgar si una tarea está atrasada o no, o si está sobreestimada o subestimada. No, de todo el equipo. Sí, como lo dice Erika, pero como yo lo escribiría es de quien se la pille. O sea, no es que la responsabilidad recae en alguien que tenga el título X, que debe ser quien diga eso está mal estimado. Si yo, desarrollador junior no sé, en Angular, me di cuenta que se está subestimando, sobreestimando algo de Java que no me hace sentido, pues debo indagar, levantar la mano para entender qué es lo que está pasando por mi contexto o para descubrir que es que hay algo que nos está manejando bien en el equipo. Entonces yo creo que es responsabilidad de todo. Lo que sí es responsabilidad de la persona que acompaña el equipo, como el delivery lead o el título que le queramos dar, debe ser asegurar que cada vez que se evidencian esas cosas hay un aprendizaje y una acción que nos permita estar cada vez más acertados con algo que haga sentido respecto a una estimación correcta. Yo agrego completamente de acuerdo con Víctor, el que la pille. La recomendación siempre será buscar la manera que sea el mismo grupo quien se dé cuenta de esto. Puede que nosotros en nuestra posición de delivery leads o acompañando al equipo lo identifiquemos, pero está en nosotros saber cómo fomentamos que sea el mismo equipo el que se dé cuenta. No podemos permitir que pase por alto. Así como un papá no permite que su hijo
salga a la calle sin saber cruzar una calle, porque pues vienen carros. Si no está preparado no lo va a soltar. Y va de la mano y dice, cuidado, viene un carro. De la misma manera es, pero ¿en qué manera nosotros hacemos preguntas para que sea el mismo equipo el que identifique qué es lo que está ocurriendo? Una manera de, si están hablando de estimación, para mí sigue siendo, la estimación es independiente de la aproximación metodológica. Llámelo historia, llámelo requerimiento, caso de uso, igual. Pero algo muy bacano de estas aproximaciones ágiles es, o cualquiera, es la comparación, porque son técnicas de estimación muy rápidas. Si yo tengo información del pasado y yo supe que en el pasado construimos algo que tenía ciertas características y entendí qué significó eso, y el equipo dijo, eso es X unidades de trabajo. Y estamos hablando ahora de una nueva actividad y yo veo esa actividad similar o igual a la otra, pues la pregunta más obvia que se me ocurre a mí es, ¿son igual de complejas? Pues porque si tienen, es que yo no tengo que ser un experto en lo que se está discutiendo, porque para eso se está comparando. En el pasado hicimos algo y en el pasado fue X unidades de medidas de esfuerzo. Hoy estamos hablando de lo mismo. Esto primero ¿es lo mismo o no? ¿Y qué tiene diferente? ¿Dónde radican las diferencias si pensamos que es más grande o más pequeña? Entonces, de acuerdo, no debería ser el líder del equipo quien dice esta estimación está buena o mala, pero no debe dejar pasar por alto, como dice Víctor, cuando algo no se está haciendo bien según lo que creemos. Vale. Por acá nos preguntan, ¿cómo abordamos desde el liderazgo en Perficient la adopción de la cultura de DevOps y esa creación de sinergia entre Dev, Ops, QA, seguridad y todo ese combo de gente? O sea, ¿cómo hemos logrado eso y cómo lo logramos desde el liderazgo? Si es que es desde el liderazgo que lo logramos, pues. Yo creo que en parte, a ver, como lo hablamos hace un momento, me gusta esa pregunta como describe DevOps como cultura, no como un rol. Sin embargo, en la industria está ese rol de DevOps, la persona que hace el puente entre lo técnico y la infraestructura de operaciones. Se busca que respecto haya gente buena en sus áreas, gente buena de frontend, gente buena de backend, de mobile, de DevOps y de calidad. Y la labor del líder, en nuestro caso el delivery lead, es asegurar que se está usando toda esa capacidad y ese talento del equipo para que todo esto tenga sentido y todas esas áreas se esté trabajando al unísono. Entonces, en parte, sí debe haber una influencia de parte del delivery lead en pro de las buenas prácticas de ingeniería, en pro de la entrega continua, en pro de la integración continua, en pro de ejecución de calidad en los pipelines de despliegue, que haya una estrategia de calidad que tenga sentido, que haya automatización en diferentes niveles y no solamente a nivel de UI. Todas estas cosas sí son prácticas de ingeniería que debemos velar porque se sigan bien, pero no porque seamos los únicos responsables de ellas. Digamos que en este caso nos apoyamos mucho en las los demás integrantes del equipo que desde sus áreas, desde su expertise, estemos trabajando lo mismo en pro de esta meta de que esta cultura de DevOps se esté ejecutando bien. Tao, Erika, ¿quieren agregar algo? Les repito un poquito la pregunta que sé que fue un poquito compleja y medio enredada, y es básicamente cómo desde el liderazgo logramos que se dé la sinergia entre todos los roles con esa cultura tipo DevOps, pues con esa cultura DevOps de lograr una sinergia entre desarrolladores, personas de operaciones, QA, seguridad y todos los posibles roles que pueden haber en un equipo, obviamente dependiendo de las necesidades particulares. ¿Cómo desde el liderazgo se logran esas sinergias? Yo puedo compartir mi opinión. Siempre dar un propósito a algo es una gran estrategia para lograrlo. ¿Por qué tiene que estar DevOps involucrado? ¿Por qué QA? ¿Por qué performance? Y que todos lo entendamos es fundamental para que exista esa sinergia. Si alguien dentro del equipo piensa que pruebas no es necesario,
pues, parce, pues siempre va a decir, pues, ¿para qué están estos man aquí ustedes? Porque me forzan a mí a que trabaje con alguien de QA. O pues porque es tema de DevOps. No, pues eso es simplemente cree un jar, métalo en un WAR y ya, huevonada, la despliega a la vieja escuela. Y digamos que habrá personas que aún piensen que las buenas prácticas que hoy tiene la industria no son requeridas y es posiblemente porque no lo entienda. Entonces, para mí es clave que todos estemos conectados con un propósito. ¿Cuál? Entregar software de calidad en el menor tiempo posible. ¿Cómo logramos nosotros este menor tiempo posible? ¿En dónde están, digamos, los hotspots, los puntos calientes en nuestro proceso que son los que más tiempo nos toman? En los despliegues, nos están tomando mucho tiempo o las dificultades que se nos presentan cuando pasamos de un ambiente a otro. Entonces empezamos a entender y a reconocer el valor que representa tener compañeros con esos skills de DevOps, que podamos automatizar los despliegues, el continuous delivery, en que nosotros podamos estar interactuando de forma constante con los compañeros de QA, la importancia que tiene poder hacer pruebas de performance antes de que liberemos una funcionalidad, porque pues la gracia es asegurar que el producto hace lo que tiene que hacer en el tiempo esperado, no cuando el cliente se queja. Entonces, si todos entendemos eso y entendemos y reconocemos que esto lo tenemos que hacer antes de liberarlo y lo más pronto posible, es decir, muchos posiblemente han escuchado el concepto de, ¿cómo es que dicen? Yo iba a chicanear, pero me patracié. Left shifting o shift left. No, yo creo que es Shift left left. shifting. Shift Shift left. left. Bueno, listo, bueno. Iba a chicanear y no, me salió mal. Pero entonces la idea es que todas estas actividades se lleven hacia la izquierda hasta el punto donde empieza todo, de la génesis, que es cuando se empiezan a construir. ¿Y qué es lo que empezamos nosotros a construir? Desde ese momento tenemos que ir pensando en performance, en pruebas, en el tema de cómo se va a desplegar, cómo se va a usar el producto, y ahí están involucrados diferentes aspectos del proceso de desarrollo. Y también tenemos que reconocer que habrá otras personas que son los expertos. ¿Cómo empezamos nosotros a desplegar esto? ¿Con quién debo coordinar para ir trabajando de esta manera? ¿Cómo para hacer las pruebas de performance? ¿En qué aspectos me debo cuidar? ¿En qué aspectos me debo fijar para asegurar que tiene el buen desempeño? Entonces, cuando todos lo entienden y se conectan de esa manera, entienden que hay un valor en que cada uno esté involucrado en el proceso. Sí, y eso es como dentro del equipo, y súper de acuerdo. Hay otro tema ahí que no sé cómo lo manejan ustedes en mi situación personal, me pasó hace poco, clientes que de repente uno está llenándoles capacidad, que tenemos personas allí que estamos trabajando por un objetivo con personas que están trabajando in-house para el cliente. Hay veces hay que vender mucho la idea de esa cultura. Nosotros tenemos los centros de expertise, hay un centro de expertise de DevOps, de data, de performance, y ahí pues últimamente lo que me estaba apoyando es encontrar esas personas, traerlas de raticos y tener esas conversaciones con el cliente de, mira todo lo que podríamos tener si hacemos esto, o mira todo esto que no hemos descubierto donde podemos avanzar. Eso también, yo creo que ese camino también es interesante, porque a veces nosotros como equipo queremos hacer las mejores prácticas posibles y tenemos ciertas limitantes del lado con el cliente. No sé ustedes qué hay que agregarían. Pues, a ver, lo que pasa es que no hay como una configuración de equipo, una metodología única como la bala de plata. Hay proyectos donde estamos trabajando en conjunto con el cliente, hay proyectos donde estamos más independientes, hay proyectos donde estamos con otros vendors de otros países, y hay proyectos donde la configuración de equipo nuestro es un espejo de la configuración de equipo del lado del cliente. Entonces, no hay una única forma de trabajarlo, depende de ciertas condiciones, entre ellas el reto que hay, y cada una de las situaciones implica retos diferentes, y el reto que describe Erika es un reto bien interesante, cómo llevar esa cultura de DevOps y esa cultura de Proficient a otras organizaciones, a otros equipos de trabajo fuera de Proficient para que realmente estemos trabajando por ese mismo objetivo, obteniendo resultados similares y estamos bien encaminados. Entonces, ahí hay un reto que se vuelve como adicional a solo lo que es el equipo interno. Por acá nos preguntan también qué tan importante y qué tan fácil es tener en cuenta los estándares de calidad
al momento de dirigir un proyecto de software? ¿Quién la quiere responder primero? Esa es una pregunta bien interesante, porque los estándares de calidad no son 2 o 3. Hay estándares de calidad que van desde performance, desde seguridad, pero también hay otros estándares de calidad como simplemente los requerimientos no funcionales, y no es atípico que se pasa esa parte, nos enfocamos en lo funcional, en el requerimiento, lo que el cliente dijo, pero nos olvidamos de lo que el cliente no dijo. O sea, el cliente dijo que quería que esta aplicación le funcionara en diferentes pantallas y que fuera responsive. Listo. ¿Y qué dijo que en qué dispositivos quiere que se vea? Dijo que quería interacción con pantallas táctiles porque los eventos son diferentes. Dijo que cuál es la resolución mínima que vamos a soportar, porque no es lo mismo soportar no sé, un iPhone 12 Pro Max que soportar un iPhone 4 que tenía una pantalla supremamente chiquitica. Entonces, ¿cuáles son esas métricas, perdón, esos KPI de performance, de medidas, de browsers que soportamos? Entonces, son un montón de aristas. Entonces, mi recomendación en ese caso primero es entienda el reto, entienda la funcionalidad, entienda cómo asegurar automáticamente esa funcionalidad, pero empiece a desglosar también las otras aristas como lo no funcional, seguridad, performance, entre otras, para que realmente sea una calidad correcta. Y no solamente ponga un grupo de personas que hagan regresiones cada 8 días a ver qué encuentran y ya, porque eso es lo más riesgoso que hay en la vida. Yo lo podría plantear con otra perspectiva. Víctor lo dijo muy bien, hay muchos estándares, pero siempre es cuál es el objetivo, qué es lo que se necesita. Que cuando nosotros hablamos de proyectos de gran envergadura, de larga duración, pues sabemos lo difícil que será luego mantener todo esto, y por eso hay unas buenas prácticas para poder asegurar que en el futuro esto no se va a volver un gran dolor de cabeza. Pero la forma como trabajan muchas startups o los emprendimientos es un enfoque muy diferente al que tiene un producto más formal. Lo que tienen las startups es salir tan pronto como sea posible para validar el mercado, si las nuevas funcionalidades, lo que ellos esperan o no. Y en este afán no estamos tan interesados en que tenga una alta calidad. No, simplemente queremos llegar lo más pronto posible para que evaluemos las necesidades del mercado, si lo acepta o no, y si tenemos que redefinir nuestro rumbo. Pensar en automatizar todo lo que estamos haciendo es retrasar un poco más poder validar eso. Entonces, el mundo de las startups funciona un poco diferente. Eso por un lado. También de otra manera, cuando el tamaño del producto es pequeño, es por poco tiempo. ¿Va a ser algo temporal o va a ser algo de larga duración? Porque si es algo temporal, vale la pena invertir tanto esfuerzo para algo que luego se va a descartar, porque es temporal o era para una demostración, era simplemente para el lanzamiento como compañía de mostrar algo. O sea, pues habrá diferentes cosas. Entonces, usualmente tendemos a pensar que sí, que todas las estándares y buenas prácticas son requeridas, porque la mayoría de proyectos son esos que van a construir un producto que perdurará en el tiempo por años, décadas, y entonces sabemos lo difícil que es mantener. Pero lo primero es entendamos cuál es el escenario, qué es lo que queremos lograr, y dependiendo del reto, pues habrá algunas buenas prácticas que apliquen. No siempre las buenas prácticas son buenas prácticas. En ocasiones generan más ruido y dificultades que el beneficio que traen. Es válido, Tao, gracias por complementarme ahí. Hay casos especiales donde no es como medir con la misma hora todo. Y qué pena que yo me muevo tanto cuando hablo. Por lo menos la cámara no te anda persiguiendo, ¿te imaginas? ¿Ustedes vieron la del ojo esa que se mueve, que ya es una cámara, un ojo, una cosa que ven como en 3D, telescópico? Genera un efecto raro. Hay otra pregunta muy interesante, pues la mayoría son muy interesantes en realidad. Dice, ¿cuáles son las mejores acciones cuando hay un conflicto entre personalidades entre los integrantes de un equipo? Esa me gustó. Yo creo que lo primero es dejar de verlo como algo raro, porque yo creo que pasa casi siempre. El otro día estaba leyendo como un artículo que hablaba de las fases del desarrollo de un equipo.
de Bruce Stockman. Él es como un psicólogo que se dedicó a estudiar las dinámicas de grupo. Y ahí mencionaba como una fase, la fase tormenta, el storming. Entonces decía que es normal y esperado que cuando tú juntes personas que no se conocen con distintas personalidades, vaya a haber desacuerdo. Entonces ya incluso sería, o sea, o el enfoque que me gusta tomar es esperar ese desacuerdo. ¿Y qué le sigue? Establecer normas. En términos de cómo nos vamos a comunicar, qué prefiere cada persona, tratar de poder terminar, esperar esa fase y tratar de poder terminarla, trabajarla, que las personas estén preparados realmente para trabajar juntos. Y eso, digamos, cuando uno está armando el equipo de cero, chévere, se realiza y ya podemos decir, ya estamos actuando, trabajando, buenísimo, ya pasamos eso. Pero cada vez que entra alguien nuevo, hay que garantizar que esa persona también encaja con todas las dinámicas que ya están formadas. Entonces, ahí no sé qué se les ocurre. Yo tengo un complemento. Yo no dije, ¿quiere decir que va a hablar? Ah, bueno, hágale pues. Y las partes, dale. Hay un test que alguna vez hicimos en un par de proyectos en la empresa. Se llama el test de Thomas Kilmann. Este test clasifica a las personas en diferentes recuadros de personalidad. Aquí estoy pasteleando. Uno es si es una persona que cuando hay bueno, el test es como para la solución de conflictos. Entonces hay 4 personalidades. La persona que compite, la persona que complace, la persona que evade y la persona que colabora. Y hay un quinto, que es en el centro de todo, que es la persona que es comprometido. Os invito a que le peguen la googleadita a ese test de Thomas Kilmann. Lo que dice ese test es que mientras más personas entre comprometidos y colaboradores haya en el equipo, es más fácil que haya una solución de conflictos más acorde. Cuando en un equipo hay muchas personas que se van al extremo de ser el que compite, es un equipo donde van a ser más las peleas y pocas las conclusiones. Pero cuando se van al otro extremo, de ser los que evaden la discusión o complacen la opinión de los demás y no intentan como dar su opinión, pues también se toman malas decisiones y son pocas las discusiones y más las conclusiones, digamos, incorrectas que se pueden dar. Y cuando lo medimos respecto a el rendimiento que los equipos estaban teniendo, hizo mucho sentido. Y veíamos que cuando había más colaboradores y gente comprometida era donde más satisfacción había en cuanto a los resultados que se estaban haciendo. Entonces creo que ese test le puede dar un poco de sentido a eso. Ahora, no es que ese test lo hagamos en todos los equipos. Lo menciono por describir algo que nos permitió identificar esas 5 personalidades. Pero no es atípico que haya roces en el equipo y es esperado que haya roces en el equipo. Y es hasta sano muchas veces. El tema es que el equipo sepa manejar esos roces, porque una cosa es, yo peleo mucho con Tavo, por ejemplo. Tavo y yo siempre estamos en desacuerdo. Cuando trabajamos juntos en el proyecto siempre alegábamos por cualquier cosa y llegamos a alguna conclusión y salíamos como amigos y nada pasaba. Pero cuando esa discusión trasciende como el ámbito personal y ya una discusión laboral se convierte en odio hacia la otra persona, eso ya digamos que pasa un límite que ya deja de ser sano y que empiezas a perjudicar en lugar de apoyar decisiones correctas. No, Víctor, no estoy de acuerdo. No le digo. Entonces, es importante toda esta información y creo que reconocerlo es importante para decidir qué tipo de actitud vamos a asumir. Nosotros podemos o prevenir o reaccionar. Y debemos tratar de anticipar siempre todo este tipo de cosas. Cuando nosotros nos reconocemos que somos individuos con características y motivaciones diferentes, pues tenemos que encontrar de qué manera vamos a trabajar. Hay algo que son los acuerdos de trabajo, working agreements. Es importante para todo equipo de trabajo, porque de esta manera se logran discutir cuáles son los valores que nosotros vamos a acordar, que consideramos importantes en nuestro equipo de trabajo. Será la honestidad, la puntualidad, la transparencia, etcétera, pero como equipo nos ponemos de acuerdo. Y eso es muy bueno para anticipar y poder tener un mecanismo
para dirimir estas diferencias que pueden estar presentando. Recuerden, esto fue lo que hablábamos, estos son parte de nuestros acuerdos, porque las diferencias de personalidad van a estar siempre presentes, pueden ser de mucho tipo, pero muchas veces es que limitémonos a esto que acordamos que iban a ser como nuestros valores. Pero lo cierto es que no siempre vamos a poder evitar todo esto, no siempre vamos a poder anticipar. Y en el momento en que se presente, lo que yo creo que se debe hacer es siempre transparencia. Hablemos qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos disgusta del otro. Y no tenemos que ser los mejores amigos, pero tenemos que encontrar una manera en la que trabajemos bien. Vicky y yo sí somos buenos amigos. Nos peleamos y todo, pero somos buenos amigos. Pero en el caso que se presente dentro del equipo, no pasa nada. No tenemos que buscar que todo el mundo se quiera. Solo tenemos que reconocer, somos diferentes. Algunos ven el trabajo simplemente el lugar donde voy a cumplir una jornada y tenemos que ayudar a cambiar este tipo de imagen, pero no es el que va a ser amigos y va a generar conexión con todos. También hay que respetar y entender este tipo de cosas, pero hay que hablar en esos términos de transparencia. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que tú quieres con los compañeros? ¿Y qué es lo que te molesta del otro? Entonces podemos ser facilitadores en eso. Facilitar una diferencia de este tipo no es fácil, pero hay que lograrlo, hay que hacer, hay que trabajar con ellos, siempre hablando con transparencia. Es que me molesta la impuntualidad. Y esa impuntualidad es la que me carga a mí como persona de emociones, y cuando ya ocurre algo, yo exploto y reviento. Entonces el problema puede ser algo tan sencillo como eso, y se resuelve tan fácil como no programemos reuniones a las 8 de la mañana, ¿qué tal si lo hacemos a las 9? No quiere decir que cambiemos la entrada o la hora de entrada de todo el mundo, pero un cambio tan pequeño como este puede eliminar toda esta carga emocional que puede estar sintiendo con alguien que es incumplido y que la persona dice, yo soy malo para madrugar, no esperen de mí que yo llegue a las 8 de la mañana, yo soy más bien un búho nocturno, a mí me gusta empezar tarde. ¿Están dispuestos a aceptarme de esa manera? Sí, no tenemos problema, trabajemos de esa forma, perfecto. Y ya las cargas emocionales por ese detalle que puede ser muy molesto para muchos, se van. Entonces habrá que entender cuáles son las razones por las que hay dos personalidades que aparentemente son muy opuestas que se enfrentan. Siempre habrá que entender. Entonces no es que, como dice Víctor, la bala de plata que resuelve todo. No, siempre todo depende cuál es el motivo de la discusión. Y muchas veces ese motivo no es lo que está en la superficie. Hay que preguntar y preguntar y escarbar para llegar al real motivo. Entonces que con esta persona no podemos contar, no se compromete y empiezan ese tipo de cosas. Y claro, cuando alguien expresa algo con emoción, usualmente lo dice con ánimo de ofender y herir a otro. Y cuando otra persona recibe las observación y comentario en estos términos, reacciona. Y la reacción es escudarse. Y no hay comunicación. Entonces, en eso tenemos que ser muy hábiles nosotros para tratar de calmar los ánimos, buscar el momento apropiado. El momento apropiado no es cuando están ocurriendo las cosas. Posiblemente haya que trabajar con alguien primero por separado, luego con el otro, luego juntarlos, y ya como equipo nos iremos descubriendo cómo es la mejor forma de hacerlo. Pero la respuesta era depende. Habrá forma de anticipar, otras de reaccionar, pero pues tratemos de anticiparnos lo que más podamos. Hay otra pregunta muy relacionada con situaciones dentro del equipo, y esta tiene más que ver con el agotamiento del equipo, ¿cierto? Y es como cómo se afronta el agotamiento del equipo, cómo lo detectan, si hay alguna relación entre el tema de estar virtual todo este tiempo y ese agotamiento que se puede sentir. Yo creo que no debería uno llegar no debería llegar el equipo a estar agotado, o sea, hay que detectarlo mucho antes. Digamos que cuando las personas están tomando trabajo, siempre está la libertad de cuánto consideras que puedes tomar. Y tiene que estar el ambiente seguro en el equipo para decir, tomé mucho, esta tarea no la voy a poder completar, esta no voy a alcanzar. Y se vuelve más que todo eso, nadie, y que ellos, como que cada persona puede hacer ese acknowledgement de que nadie está esperando que trasnoche, nadie está esperando que te quedes y que te estés matando sin necesidad, cuando ni siquiera hay de repente un release esperando en 2 días. Entonces, para mí, eso se evita con el ambiente seguro, y a la par con que cada persona pueda medir de cuánto es capaz. Pero en caso de que se le haya sobrepasado la carga, poder comunicarlo.
Y suena fácil decir crear un ambiente seguro, pero realmente no, o sea, suena como muy sencillo, pero a veces toma tiempo y toma muchas conversaciones uno a uno. Ahí yo he notado, y en los equipos, de repente cuando hablo con las personas que sienten que cometieron un error y se sienten súper mal, y uno empieza a hablar como, ve, que no es malo. Yo creo que es muy liberador cuando cada persona entiende que nosotros en el equipo, incluso la compañía, nos está buscando que tú encajes en cierto molde con unos niveles de skills predeterminados en comunicación y también en pruebas y también en desarrollo. No, nadie está esperando que tú tengas ciertos niveles de skills en nada. Entonces, si entendemos eso, podemos ser muy abiertos con en qué estamos súper bien, qué nos falta, cuándo pedir ayuda. Entonces, sí, más que todo es fomentar esa cultura en el equipo. Tao y Víctor, ¿tienen algo que agregar o súper completa la respuesta de Erika? Yo creo que Erika cubrió aspectos claves ahí. Yo agregaría, Dale. no sé si interpreto la pregunta también en el cómo entendemos qué está ocurriendo con nuestros compañeros. No es solo desde el punto de vista de trabajo, sino que lo puede estar afectando, porque somos humanos y pues parte creo que la pregunta fue en la virtualidad. ¿Cómo nos puede estar afectando no estar cerca de nuestros compañeros cuando la mayor parte de nuestra vida fue presencial, laboral, con amigos, etcétera? ¿Y cómo nos puede estar afectando esta virtualidad, esta pandemia, estar aislados? Y cómo afecta esto, pues, nuestro trabajo. Entonces, me iría por este lado, de acuerdo con lo de Eri, pero entonces me gustaría verlo de esta manera, porque es muy importante y esta es una realidad que pues todavía falta tiempo que la superemos y es una realidad que muchas personas se han visto afectadas por estos cambios. Entonces, ¿cómo vemos nosotros? ¿Cómo tenemos en cuenta eso para que entendamos las personas, las acompañemos y sientan que, como dice Erika, están en un lugar seguro con el equipo de trabajo para superar esta situación? Ok. Una pregunta muy, armemos el equipo de fútbol del barrio, pero bueno, si ustedes tienen la opción de armar un equipo de trabajo, ¿qué tipo de perfiles elegirían y cuáles descartarían? Y la persona que hace la pregunta dice como, bueno, pues yo elegiría al man teso el código, al QA que es medio detallista, descartaría al más metódico. John, pero ayudarnos un poquito. Ponernos cuál es el proyecto, cuál es el reto técnico, porque no es lo mismo pensar en una aplicación mobile que pensar en una plataforma web. Pero no lo penses Pero tanto en términos de roles, sino pénsalo más bien en cómo yo lo veo por el ejemplo que él pone como en características de las de acuerdo. personas. Yo lo Sí, puedo como, responder, así sí, como está, y dale. de pronto a partir de ahí construimos la conversación. Para mí es clave el trabajo en equipo. Esto es construido por personas que tienen que interactuar con otras. Es muy bueno tener a alguien muy teso, pero es muy malo tener a alguien muy teso que no es capaz de interactuar con sus compañeros. Y en cualquier rol, sea desarrollador, de QA, de DevOps, de cualquiera. Entonces, es clave que una persona sepa trabajar en equipo, sea colaboradora, esté disponible para su equipo. Hay cosas técnicas, puede haber diferencias en nivel técnico, pero la pregunta será, ¿puede seguir esta persona que no tiene el nivel técnico de aquel otro, que trabaja mejor en equipo, que es más analítico y trata de entender muy bien el por qué, hace las preguntas, está disponible para sus amigos? ¿Puede subir su nivel técnico? ¿De qué forma lo acompañamos nosotros para que mejore? Son las cosas que yo vería. Entonces, un equipo de trabajo donde la interacción constante, el respeto por sus compañeros, el trabajo en equipo sea clave. Prefiero irme con alguien que tiene estas características y es bueno técnicamente, no necesariamente el superteso. El superteso es muy útil, es muy valioso y habrá que ver en qué momentos tiene más peso esta habilidad que las otras. Yo trendo a favorecer más la armonía del equipo, porque es que una persona tesa no hace más que 10 que trabajan en armonía. Entonces, entre más personas sepan trabajar bien, más logros tenemos
como equipo. Y puede que al principio sea un inicio lento, pero como equipo tenemos que ir identificando qué nos faltó para lograr un objetivo, cómo podemos mejorar, cuál es ese siguiente paso en nuestro camino para convertirnos en un equipo de alto desempeño. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Quién investiga qué cosa? ¿Quién propone una nueva manera de hacer las cosas? Y como equipo vamos mejorando. Y luego es el equipo el que se vuelve un gran equipo, un gran equipo de alto desempeño. Y esto es clave, esto se puede lograr si tenemos una buena colaboración entre los miembros del equipo. No, pero eso fue respuesta de Reina. A mí me gusta, Una huevón. respuesta. No, pero a mí me bonito. gusta. Respondan en el Porque chat. Si no saben, no respondan. No me... Gustavo, ¿qué a mí me buscas vos gusta. como desarrollador? ¿Qué buscas vos en una persona que esté en el área de QA? ¿Qué balance buscas entre esa configuración de equipo? ¿Qué buscas en un Product Owner? Bueno, entonces por eso es que lo vimos de forma diferente. Para mí era importante verlo entonces no aplicado a un proyecto móvil o de cualquier tipo de tecnología. Yo veo que es importante y de hecho parte de las valoraciones que hacemos es cómo creemos que esta persona se va a hallar con el equipo, cómo creemos que esta persona va a estar alineada con los valores del equipo. Recuerden que ahorita habla de los working agreements, de la forma como vamos a trabajar. ¿Sería una persona que entraría a generar roces y fricción o no? Entonces, si me concentro solo en ese aspecto, lo que vos decís es válido, pero si me concentro solo en ese aspecto, para mí es muy válido también unas características blandas, no solo estos hard skills como es algo técnico. Y si la persona es buena técnicamente, porque obviamente habrá, digamos, un nivel mínimo requerido, pues no necesariamente tiene que estar en la parte superior de las expectativas. Qué rico que fuera todo lo que esperamos en todas las diferentes dimensiones, pero la colaboración y trabajo en equipo es clave y si cumple con el mínimo requerido, es una persona que puede seguir creciendo y contribuyendo mucho en el equipo. Espero Yo haber ahí explicado un poco la respuesta. estoy contado, Víctor. Yo eso es algo que no... A mí me encanta la composición de equipo y ese proceso de agregar a personas no me lo tomo a la ligera. Yo no sacrifico para nada el trabajo en equipo, a menos que la dinámica esté tan buena y ya tengamos como tan buen feeling que aguantamos una persona que tenga muchos hard skills, pero muy poco soft, y uno diga, el equipo lo puede aguantar de una, pero muy pocas veces lo sacrifico. Yo no es que esté en desacuerdo con el punto de vista de ustedes. De hecho, pienso exactamente lo mismo de la importancia de las competencias blandas, pero la forma como está escrita la pregunta y el ejemplo que da, yo siento que la persona que hizo la pregunta quiere un poquito más de cosas concretas respecto a los roles. Entonces yo quiero hablar sobre mi punto de vista complementando como desde esa parte técnica. Voy a empezar desde la parte de QA. QA tiene dos áreas fundamentales, la parte del entendimiento funcional y lo que es atributos de calidad de esa parte funcional y la parte pues pura idea de la automatización, de la parte ya técnica de la automatización, lo que se llama el software developer test. Yo cuando pienso en equipos busco que el equipo haya un balance entre esos dos tipos de personas en QA. Una persona que sea muy estratega en entender lo que es la calidad, pero otras personas que también complementen esa estrategia con la parte técnica. En cuanto a desarrollo, lo pienso como un balance entre las personas que están haciendo la arquitectura y que entienden el negocio también, pero no solo se quedan en el código, sino que entienden para dónde van las cosas, los riesgos que hay. También parece algo vital, no solo quedarnos en la parte de código. Y quisiera seguir hablando de otros roles, pero se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ya Joan está que me mata si sigo hablando. No. Digamos que al final, no soy yo el del problema, pero sí es bueno pues, respetar los tiempos de las personas que atienden pues, y que saben desde el principio que vamos de 6:30 a 8. Se nos quedan muchas preguntas por responder. Igual tenemos el Slack, o sea, en el Slack podemos continuar la conversación sobre estas preguntas y las cosas que quieran seguir, que le respondamos. Las preguntas que faltan son muy buenas, pero igual, de nuevo, tenemos el Slack. Podemos retomar en el futuro, en un par de meses, con otra versión de este Tech Talk, tal vez con otras personas, pero con el mismo tema. Pero sí, básicamente, pues, o sea, la idea es, tenemos ese Slack, igual
muchísimas gracias a todos por asistir. Súper chévere la conversación. Muchas gracias a ustedes también por estar acá participando y compartiendo su conocimiento y su experiencia. Finalmente, a los asistentes les va a llegar una encuesta para que por favor nos cuenten cómo les pareció la charla y qué tipo de charlas quieren ver en el futuro. Y eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo y feliz noche. Me siento Gracias, famoso. se pasó bueno. Sos famoso, Tao. Estás en papá, Instagram. a mi mamá, a mi tía Piedad, a los amigos de mi barrio. Muchas Gracias a todos por participar activamente. Gracias. Chao, suerte. Chao.